Hola a todos amigos YouTube, bienvenidos a la parte número 3 de introducción a la electrónica. ¿Sí? En el anterior video habíamos visto la conversión de magnitudes, ¿sí?, de distintas escalas, ¿sí? Y hoy lo que vamos a ver es cómo resolver un circuito en serie y qué es un circuito en serie. ¿Sí? Comencemos. ¿Sí? Si vemos este circuito, se llama circuito en serie cuando las resistencias están ordenadas una después de la otra y en el mismo pasa una corriente que tiene una sola dirección. ¿Sí? Acá la corriente tiene una sola dirección y tenemos R1, R2 y R3 una después de la otra. ¿Sí? Cuando tenemos resistencia en serie, lo más conveniente es sacar la resistencia equivalente, ¿sí?, y después los siguientes valores. La resistencia equivalente, el cálculo para sacar la resistencia equivalente es sumar la R1, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Por qué es necesario sacar esa resistencia? Para llegar a un circuito parecido a este. ¿Sí? Cuando saquemos la resistencia equivalente, al final nos quedaría un circuito parecido a este. ¿Sí? Donde va a haber una sola resistencia, 9 voltios, la corriente, ¿sí?, y este será la resistencia equivalente. ¿Sí? De este circuito, una vez que saquemos la resistencia equivalente, nos quedaría algo parecido a esto: una sola resistencia que equivaldrá a esas tres resistencias que están en serie. ¿Sí? Bueno, saquemos la resistencia equivalente. Resistencia equivalente es igual R1 más R2 más R3 igual R1, si vemos, vale 40 ohm, ¿sí?, con su respectiva magnitud, más R2, que vale 100 ohm, más 1 kilo ohm, que en realidad en la escala de unidad patrón sería 1000 ohm. ¿Sí? Si todavía te queda dudas sobre esta conversión, te invito a que veas el anterior video sobre conversión de magnitudes. ¿Sí? Al final tendremos, si sumamos 40 más 100, 140, más 1000, 1140. Entonces al final sería 1140 ohm. ¿Sí? Esa sería nuestra resistencia equivalente. ¿Sí? Datos a buscar. Resistencia equivalente, ya lo buscamos, que era 1140 ohm. Falta buscar corriente y BR1, BR2 y BR3. ¿Qué quiere decir BR1 y BR2 y BR3? B hace referencia a voltaje y R1, caída de tensión en la resistencia 1, caída de tensión en resistencia 2 y caída de tensión en la resistencia 3. ¿Qué es una caída de tensión? Cuando una corriente pasa por una resistencia, entre sus terminales, nos referimos a terminales como aquí, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sí? Al pasar una corriente sobre esta resistencia, la misma se convierte en carga y por la cual en el mismo cae una caída de tensión. ¿Sí? Esta caída de tensión, ¿sí?, la caída de tensión de cada una de las resistencias dentro de la malla, esta es la malla, ¿sí?, del circuito, es igual al voltaje de la fuente, como también conocida la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Que es lo mismo que en la corriente en los circuitos en paralelo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Tenemos que sacar la corriente. Y es igual, si recordamos la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esto es igual a, cambiamos de lapicera, voltaje 9 voltios dividido 1140 ohm. 1140 ohm. Igual podemos tener la ayuda de una calculadora para realizar esta operación. 9 dividido 1140 ohm, que es igual a shift. Ahí está. Esto es igual, ¿sí?, a 0,00794 amperios. ¿Sí? Y en miliamperios sería 7894. ¿Sí? Miliamperios sería 7894
894 miliamperios, ¿sí? Eso es lo que valdría. Ahora vamos a buscar la caída de tensión en la resistencia 1. BR1, utilizamos simplemente la ley de Ohm. Voltaje, como vamos a buscar voltaje, que es caída de tensión, voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero depende de qué resistencia. En la R1, ¿sí? Como es BR1, vamos a buscar en la resistencia 1. Reemplazamos los valores. Hay que recordar que vamos a utilizar el de amperio, no el de miliamperio. Solamente hice una conversión para tener un número más chico, ¿sí? Igual a 0,07894 amperios por R1, que en nuestro caso era 40 ohm. Igual, ahora con ayuda de la calculadora vamos a realizar 0,07894 por 40, que es igual a 0,3157. Entonces vamos a colocar acá 315 voltios, ¿sí? No hay que olvidarse de qué magnitud estamos hablando. La caída de resistencia, la caída de voltaje, mejor dicho, en la resistencia 2 y por R2. No coloco I1, I2 y 3 porque no estamos trabajando con más corrientes, porque es un circuito en serie. Si lo vemos, si fuera un circuito en paralelo, que lo vamos a ver en el siguiente video, van a haber más corriente y el cálculo va a ser un poco más extenso. Pero esto es necesario para complementar también la carrera de técnico en electrónica, ¿sí? Sigamos. Entonces reemplazamos los mismos valores. La corriente es única, ya que pasa por toda la resistencia una sola corriente. 0,007894 amperios por R2, que vale 100 ohm, ¿sí? 100 ohm. Esto es igual a, y con la ayuda de nuestra calculadora, 0,07894 por 100, 0,789. Entonces vamos a colocar 0,789 voltios, ¿sí? Y por último, ¿sí?, nos faltaría la caída de tensión en la resistencia número 3, ¿sí? Siempre en un circuito, ya sea serie o paralelo, tenemos que buscar la resistencia equivalente, la corriente total, la caída de tensión en cada resistencia, y bueno, eso sería lo más importante. En caso que lo piden buscar la potencia en todo el circuito, lo vamos a ver en un próximo video, ¿sí? Entonces ya terminamos. Cambiamos otra vez los valores. Corriente 0,007894 amperios por 1000 ohmios, ¿sí? Que esto es igual a 0,00784 por 1000 ohmios, 7894. 7894 voltios, 7,894 voltios, ¿sí? Y por último vamos a comprobar un poco sobre la ley de Kirchhoff, que dice que el voltaje de la fuente es igual a la caída de tensiones, ¿sí? B1 más B2 más B3, que serían de las resistencias, ¿sí? Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿sí? El voltaje de la fuente, si lo vemos, era de 9 voltios. Entonces vamos a colocar 9 voltios igual a la caída de voltaje en la resistencia 1 era de 0,315 voltios. 0,315 voltios más
la caída de tensión en la resistencia 2, que era 0,789 voltios, más 7,894 voltios. 9 voltios es igual, y vamos a sumar todos estos valores en la calculadora, ¿sí? Primer valor 0,315 más 0,789 más 7,894, que es igual a 8,998 voltios. Si lo vemos, es aproximadamente igual al voltaje de la fuente. Y bueno, este es todo el análisis que es sobre los circuitos en serie, ¿sí? Hagamos un repaso. Tenemos el circuito en serie, y un circuito en serie se caracteriza por tener la resistencia una después de la otra, R1, R2, R3, una a continuación de la otra, no están a la par, recuerden, ¿sí? Es una a continuación de la otra, y que por ella pasa una sola corriente que tiene un solo sentido, ¿sí? En el mismo circuito tenemos que tener los valores para calcular, tenemos que tener los valores de las resistencias y del voltaje, suficiente. Con simple teoría de ley de Ohm podemos sacar qué corriente pasa por el circuito, ¿sí? Para un circuito en serie, de resistencia en serie, tenemos esta ecuación, que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3, y así sucesivamente, en caso que ustedes tuvieran un circuito con más resistencias en serie, ¿sí? Acá podríamos poner como 6 resistencias en serie, y ustedes lo tienen que calcular con los mismos pasos, ¿sí? Y al final de encontrar una resistencia equivalente, nos quedaría un circuito más simple aún que antes, con una sola resistencia que equivalga a estas resistencias en serie, que pasa la misma corriente, obviamente, ¿sí? Hacemos los cálculos. Recordar que tiene que estar en su unidad patrón. Acá era un K, yo lo puse 1000 ohm, ¿sí? Lo convertí de 1 kilo ohm a 1000 ohm, ¿sí? Y con la ley de Ohm calculamos la corriente que pasa por ese circuito, ¿sí? Que era 0,007894 amperios, y en miliamperios sería 7,894 miliamperios, ¿sí? Una vez teniendo la corriente, y también por ley de Kirchhoff, teníamos que obtener la caída de tensión en cada resistencia, ¿sí? Al pasar una corriente por una resistencia, también cae una caída de tensión, ¿sí? Eso era lo siguiente de buscar. ¿Cuánto era la caída de tensión R1, R2 y R3? Que lo buscamos también utilizando la ley de Ohm, ¿sí? Simplemente es utilizar la ley de Ohm. Si se dan cuenta, en todos los cálculos que nosotros hacemos cuando estamos en un colegio técnico, nos damos cuenta que mayormente es la ley de Ohm, ¿sí? Capaz existen otras ecuaciones, pero simplemente es la ley de Ohm, ¿sí? BR1, voltaje en la resistencia 1, es igual a corriente, ¿sí? Una sola corriente por la resistencia 1, que su caída de tensión era de 0,315 voltios, en R2 era de 0,789 voltios, y en R3 era de 7,894 voltios. Si sumamos la caída de voltaje, ¿sí? La caída de tensión en cada resistencia, según la ley de Kirchhoff, es igual al voltaje de la entrada, ¿sí? El voltaje de la entrada en nuestro caso era la fuente de alimentación de 9 voltios, ¿sí? Y si hacemos los cálculos vemos que era exactamente igual, ¿sí? Y bueno, eso era todo por ahora. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta para poder seguir creciendo. Y en el siguiente video vamos a ver los circuitos en paralelo, los circuitos mixtos, y vamos a hacer algo de laboratorio para afianzar estos cálculos, ¿sí? Porque podemos hacer los cálculos, pero capaz en la simulación nos salga diferente, ¿sí? Capaz la corriente diferente o el voltaje, y les diré por qué sale diferente. Algo que muchos se han preguntado: ¿por qué me sale diferente si yo calculé así? ¿Estará mal el cálculo? Si hiciste bien los cálculos, no está nada mal. Lo único que sí hay que tener en cuenta en lo que vamos a trabajar. Y bueno, me despido nuevamente, soy José y nos vemos en un próximo video de Aprendiendo Electrónica.